Cuando hablamos del rey David, ¿qué se te viene a la mente? Es una pregunta. ¿Qué se te viene cuando hablamos del rey David? Oración, alabanza. Más allá de su falla, era un hombre conforme al corazón. ¿Por qué era un hombre conforme al corazón de Dios? Porque reconocía su falla. Él decía, Señor, yo admito que mi pecado siempre están delante de mí. Admitía las cosas. Siempre se mantuvo, a pesar de sus circunstancias, de sus errores, siempre trataba de buscar a Dios en todo tiempo y en todo momento. Pero más allá, vemos a David que tiene una confianza total y plena en Dios. El título es Venciendo a tu gigante. Todos sabemos la historia de Goliat y David. Pero a veces en nuestras vidas hay gigantes que se nos presentan diariamente que no sabemos manejar y que no sabemos combatir esos gigantes. Y a veces estamos en el mismo ciclo peleando continuamente con ese gigante. Puede ser espiritual, ese gigante. En este caso puede ser físicamente, puede ser materialmente. Pero siempre en nuestras vidas se presentan gigantes. Gigantes que realmente podemos vencer hoy, pero mañana se presentan otros gigantes continuamente. Y vivimos en una vida peleando una batalla que no sabemos pelear o que no sabemos reaccionar en esa batalla. Vemos a Goliat, que era un filisteo y tenía al pueblo de Israel con miedo. Y a veces nosotros en nuestras vidas cotidianas no avanzamos por miedo, por gigante. A veces no damos el paso al frente cuando Dios nos llama, porque comenzamos a pensar o a decir, ¿qué será? Si Dios me estará escuchando, si Dios me va a respaldar, o si es voluntad de Dios. Son gigantes que se presentan, son obstáculos. Hay una carrera cuando los que corren competencia, que tienen que saltar obstáculos para llegar a la meta. Si ellos no saltan esos obstáculos, se caen, se tropiezan. Muchos de ellos se tropiezan, pero se vuelven a parar y siguen corriendo porque tienen que llegar a la meta. Ellos saben cuál es la meta que donde tienen que llegar. Por más difícil que sea correr esa meta, por más difícil que sea saltar esos gigantes, saltar esos obstáculos, hermanos, hay que seguir avanzando. Hay que seguir avanzando. No nos podemos detener, vamos a caer, vamos a tropezarnos, nos vamos a debilitar. E incluso no vamos a querer ir a la iglesia, no vamos a orar, no vamos a leer la Biblia. Son obstáculos, son gigantes que se presentan en nuestras vidas, hermano. Muchos pasamos por ese proceso de no orar y no leer la Biblia. Y a pesar, incluso dejamos de ir a la iglesia. Y el error número 1, si estás apartado o si te quieres apartar, o estás buscando la manera de apartarte, no te dejes de congregar. Porque si te dejas congregar, va a ser difícil, hermano, para tu vida. En mi vida yo he pasado varias etapas donde me he apartado de Dios, pero nunca me he dejado de congregar. Porque
a pesar de que no quiera orar, de que no quiera leer la Biblia, yo digo, Señor, voy a escucharte aunque sea. Que te estoy fallando, sí lo admito, te estoy fallando, pero no voy a dejar de ir a la iglesia. Porque cada vez que yo estoy pasando mi proceso, Dios me habla en la iglesia. Si te dejas de congregar, Dios no va a poder hablar a tu vida. Y son obstáculos que siempre vamos a tener de por medio. Ahorita se está hablando de otra nueva enfermedad. Ya el COVID, ahora el COVID brasileño, hermano, no, hermano. Ese es otro virus que están lanzando. Porque justamente hace un año comenzó el virus del COVID-19. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a detener? ¿Nos vamos a parar? ¿Nos vamos a dejar de congregar? Es donde más tenemos que buscar de Dios, hermano. Porque son obstáculos que le están poniendo a la iglesia. Y eso lo dice la Biblia. Hay que seguir confiando en Dios, predicando la palabra. Si yo me llego a enfermar, que Dios guarde mi vida. Él es el que tiene el control sobre mi vida. Él es el único que puede autorizar llevarme de este mundo. Yo puedo estar con muchas personas contagiadas, predicando la palabra, pero Dios me va a guardar. Eso no quiere decir que no vamos a cuidarnos. No quiere decir que no vamos a ponernos nuestro tapaboca, cuidarnos. Sino que cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, Dios nos guarda, hermano. Vemos el ejemplo de Daniel. ¿Qué pasó con Daniel? Cuando le dijeron, mira, solamente a él vas a adorar, no vas a adorar a más ningún Dios. ¿Qué hizo Daniel? Él dijo, yo no voy a obedecer esas órdenes. Métanlo preso. ¿Y qué le pasó? Salió victorioso. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Que no importa lo que venga, no importa quienes van a arremeter contra la iglesia. Lo importante es que Dios está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y vemos a David cuando se presenta en aquel campo, cuando el filisteo Goliat comienza a hablar en contra. ¿Y quién están? ¿Dónde están ustedes? ¿Quién va a pelear contra mí? Y a veces nosotros estamos como el pueblo de Israel. A veces estamos como Saúl. Nos da temor, nos da el miedo de avanzar, de seguir, sino que ahora qué hago, a dónde voy, con quién hablo, no tengo dinero, no tengo las medicinas, ahora qué voy a hacer, quién va a ir a pelear, quién va a orar por mí. ¿Quién irá en contra de ese filisteo? ¿Quién va a pelear contra Goliat? Pero vino David y escuchó lo que decía aquel hombre Goliat, gigante, con su armadura, con su escudo. ¿Y quién es este? ¿Quién eres tú? Así no tenemos que parar enfrente, hermano. En cualquier circunstancia, cualquier problema, ¿quién eres tú? Porque David sabía a quién servía. David entendía quién era Jehová de los ejércitos. Por eso es cuando Ana oró, dijo, Jehová de los ejércitos.
No hay nadie como tú. ¿Quién eres tú que has provocado a Dios? Y vemos a David que se levanta con esa autoridad que Dios le entregó, con ese dominio, con esa confianza, y habló con Saúl y le dijo: yo voy a ir a pelear con ese filisteo. Y vemos la historia de David, que David, Saúl lo manda a vestir y lo vestía. Me imagino que las armaduras le quedaba grande. Agarró la espada pesaba más que él. Dijo: no. No estoy acostumbrado a usar este tipo de ropa. Hermano, hay que tener valentía para hablar así como habló David en ese momento. Y no solamente valentía, sino plenamente y la seguridad de que Dios te va a respaldar. Solamente eso. Porque tú puedes tener tu seguridad, pero si Dios no obra, nada podéis hacer. La palabra de Dios lo dice. Separado de mí, nada, hermano. Dice nada. Nada. Nada podéis hacer separado de mí. David, cuando se presenta a Saúl, comienza a hablar: yo he peleado con osos, con leones. Pero una parte importante que dijo David, en Primera de Samuel, en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 36. Mira lo que dice: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno porque ha provocado al ejército de Dios viviente. ¡Qué seguridad! Por eso es que era un hombre conforme al corazón de Dios, como hablaba de Dios, con esa seguridad. Añadió David y dijo en el 37: Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl: ve y Jehová esté contigo. La confianza que tenía el rey David acerca de Dios, hoy muy pocos la tienen. Porque a veces decimos: confiamos en ti, Señor. Pero cuando se presentan esos problemas, cuando se presenta esa enfermedad, cuando se presenta ese obstáculo, comenzamos a racionar humanamente, comenzamos a buscar lo que no debemos de buscar.
Y David tenía la seguridad de que él iba a ganar esa batalla. Vemos al rey Josafat. Estos personajes me encantan, porque tienen una confianza plenamente en Dios, hermano. Cuando el rey Josafat comenzó a escuchar que fue el mensajero a decirle, mira, viene una gran multitud a atacarte. ¿Qué hizo el rey Josafat? Convocó ayuno, oración, porque él sabía que no podía humanamente, pero sí sabía y conocía a alguien quien podía librarlo de esa batalla. Él comenzó a invocar el nombre de Dios, mandó a hacer ayuno a animales, a niños, a mujeres, a ancianos, a hombres, a toda la población. Y comenzaron a adorar a Dios, comenzaron a buscar a Dios, no comenzaron a alistarse a la batalla, no comenzaron a gritar, sino que comenzaron a invocar a Dios en medio del problema. ¿Cuántos están pasando problemas ahorita? Yo levanto mi mano. Pero esos son problemas que Dios nos va a dar la victoria. ¿Por qué la victoria? Porque confiamos plenamente en Dios. La palabra de Dios dice, todo lo puedo en Cristo. Dice todo. No dice un poquito. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, por más difícil que sea, por más engorroso que sea. Ahora vemos a Jonás. Jonás tenía un gigante, Jonás tenía un problema. Cuando Dios le dijo, mira, ve a predicar a Nínive. Tanto así que ese problema, ese gigante que tenía Jonás acerca del pueblo de Nínive, hizo que Dios agarrara un pez y se lo tragara. Y pasaron cuántos días para que Jonás reaccionara, para que Jonás se levantara y pidiera ayuda a Dios, para que Jonás fuera a pedir socorro a Dios. 3 días. Jonás 2:1-7. Orgullo, rencor tenía Jonás en ese momento. Señor, pero tú no ves al pueblo de Nínive tan malo, tan cruel. A veces en nuestras vidas tenemos rencores en nuestro corazón. Tenemos orgullo. Y ese rencor no nos deja avanzar. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Josafat oró, Jonás oró y fueron libertados. ¿Por quién fue libertado? Por Dios mismo, hermano. Ese mismo Dios que está dentro de ti. Solamente Dios te pide que ores a Él en medio de tu problema. No que corras, no que grites. Ora a Dios. Hace mucho tiempo Dios me mostró en sueño. Me llevó un ángel a una habitación. Y yo le pregunto al ángel, ¿qué debo hacer? Y el ángel me presenta un gigante. Y yo le digo, ¿qué voy a hacer? Lo miro de arriba abajo
yo pequeño, digo, ajá, ¿y ahora qué voy a hacer? Él me dice, pégales en las rodillas. Cuando le doy un golpe en cada rodilla, el gigante cae en tierra de rodillas. Y le digo al ángel, ¿y ahora qué hago? Y me dice, pégale en la cabeza. Cuando yo le pego en la cabeza, el gigante se cae, se muere. Yo no entendía este sueño. Pasaron meses llorándole, Señor, ¿qué quiere decir este sueño? ¿Por qué me has mostrado esto en sueño? Un día se lo conté a mi abuela y él me dijo, mira hijo, Dios te está mostrando que tus gigantes los puedes matar es de rodilla. Hoy Dios te está diciendo que tus problemas, tus gigantes, tus circunstancias, los vas a derrotar de rodilla. Porque no es con espada, ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Cuando tú te inclinas ante Dios, cuando tú te arrodillas ante Dios, todo va a cambiar, hermano. Todo automáticamente va a cambiar a tu favor, no en contra. No va a haber dinero, no va a haber médicos que puedan solucionar tu enfermedad, que pueda solucionar tu problema. Solamente Dios lo va a hacer. Vemos un ejemplo de la mujer del flujo de sangre, que había gastado todo su dinero, pero ella en su corazón dijo, si yo tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. ¿Qué representa esto? Que ella fue a buscar a Dios. Ella, si yo solamente lo busco a Él, yo he oído que Él sana, yo he oído que Él levanta, que Él transforma. ¿Qué esperamos? Hay que pararnos como David. Se paró aquel al frente del gigante. El rey David le dijo en Primera de Samuel, capítulo 17, el versículo 26 en adelante. Porque Goliat le dice, tú vienes con palos, piedras, ¿acaso soy yo de un perro? David dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios de Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Hoy Dios te ha entregado a ti esa batalla porque ha visto en ti que tú tienes la capacidad para ganar esa batalla. Dios ha visto en tu esencia, en ti, profundamente de que tú puedes superar esto y otras cosas más. Por eso la canción dice, Él lo hará otra vez. Porque Dios a ti te ha respondido de una manera sobrenatural. Y Él lo va a volver a hacer, no te va a abandonar, no te va a dejar. A mi abuela, por parte de papá, del pastor, la mamá del pastor. Un domingo
Acá él estaba predicando, ese domingo ella se cayó, ya mi papá contó el testimonio. En la caída la llevaron al médico, le hicieron la prueba del COVID, salió negativo en Rescalven, la llevaron a otro hospital, salió positivo y los médicos dijeron que le dio neurocovid. Neurocovid atacó el nervio central del cerebro. Automáticamente mi abuela no podía por sí sola. No le atacó las vías respiratorias, sino atacó la parte cerebral. Automáticamente digo yo que mi abuela quedó como en coma. Ella se podía mover, pero había que ayudarla. No reconocía a las personas. No le llegaba oxígeno a su cerebro. También por el golpe que se dio en la cabeza cuando cayó. Y nosotros en la iglesia comenzamos a clamar a Dios. Cuando los médicos dijeron que su nervio central iban a estar muy comprometidos, eso quiere decir que iba a ser malas noticias. Pero en medio del ayuno y oración hacia mi abuela, Dios respondió. Mi abuela respondió el día de ayer en la madrugada. Comenzó a pedir comida. Ella no comía, tenía varios días sin comer. No podía tomar agua. El cerebro no la dejaba a reaccionar. Pero nosotros tenemos a un Dios vivo. A ese Dios que comenzó a hablar el rey David, el rey Josafat. Cuando nosotros comenzamos a adorar a Dios, hermano, sin importar las circunstancias, sin importar el problema, la enfermedad, Dios va a responder conforme a lo que le estás pidiendo. Porque Él no puede dejar a sus hijos en vergüenza. Hoy mi abuela está comiendo, está hablando, está llamando a sus hijas. Cuando yo realmente, hermano, yo decía que mi abuela no lo iba a superar. Porque cuando yo vi a mi abuela tenía el cerebro así hinchado. Y no podía hablar, no podía hacer nada, no podía ver. Pero Dios hace milagros. Y mi abuela es un milagro de Dios. Había dinero para las medicinas. Tenía medicina. Teníamos todo para que se recuperara. Pero no fue eso, hermano. Porque mi abuela era de milagro. Era de milagro. Era una respuesta de Dios, no de medicina. Por la circunstancia que ella estaba. Solamente Dios responde al clamor de sus hijos cuando confiamos plenamente en Él. No sé qué te está turbando. La palabra de Dios, ¿por qué te turbas, alma mía? A veces hay que hablarnos a nosotros mismos. Mira, quédate quieto, porque Dios va a estar obrando, porque Dios va a orar, Dios va a seguir abriendo camino que no hay camino. Va a abrir puertas donde no hay puertas. Alma mía, clama a Jehová tu Dios. Hablarnos a nosotros mismos, a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro corazón. Decirle, mira, sabes, quédate quieto porque Dios va a dar la solución. Porque a veces nosotros nos debemos de alentarnos nosotros mismos. Decirle al Espíritu Santo que nos ayude. A mi abuela, la mamá de mi mamá, de la pastora, también fue lo mismo. Prácticamente 2 semanas donde la familia pastoral hemos tenido batallas donde decimos que no la íbamos a ganar, no íbamos a salir de esas batallas. Pero nuestra confianza seguía puesta en Dios. A mi abuela le diagnosticaron cáncer, donde ella se trataba
donde un parásito de amibiasis de hace muchos años. Y los exámenes salían como tenía un parásito. Y no era parásito, hermano. Era un cáncer que mi abuela tenía. Aparte tenía el cáncer en el recto, donde no podía evacuar. El tumor lo tenía muy grande. Ayer la operaron. Dios nos ayudó en conseguir todos los materiales costosos, no pagamos ni medio. Le hicieron la colostomía, creo que se llama. Ayer mismo le dieron de alta. Y esas cosas solamente, hermano, las hace Dios. No hay nada, hermano, imposible para Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Que aunque veamos que el mundo se está cayendo alrededor de nosotros, con los problemas, con las dificultades, mantengámonos fiel a Dios. Él es el único que puede ayudarnos. Él es el único que puede responder a nuestro favor. No hay nada, hermano, nada que nosotros podemos hacer. Solamente Dios. Yo sé que están pasando muchas personas por problemas, por circunstancias difíciles. Pero hoy Dios te está diciendo que te quedes tranquila, que te quedes tranquilo. Solamente búscalo a Él. Solamente clama a Él. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Y el que toca, se le abrirá. Es momento, hermano, de pararnos firme. Como Moisés habló al pueblo de Israel. En Éxodo 14:13 dice, Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Porque los egipcios a quienes han visto hoy no lo volverán a ver. Los gigantes que estés pasando hoy los vas a vencer en el nombre, sobre todo el nombre, Jesucristo de Nazaret. Póngase de pie, hermano. Si ministerio de alabanza se... La única manera de vencer a tus gigantes es por medio de la oración. Por medio de la oración. ¿No quieres orar? No importa. Eso es normal. A veces se nos quita el deseo de orar. A veces no sentimos ganas de orar. Pero es ahí donde tengo que obligar a mi cuerpo, a mi ser y a mi espíritu a elevar una oración a Dios. Tengo problemas, sí tengo problemas. Circunstancias que no me dejan orar, sí las tengo. Pero la palabra de Dios me dice que cuando yo clamo, Él me va a responder. Que cuando yo lo busque, yo lo voy a encontrar.